Ya, ¿me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, doctor, se le escucha. Ya, bueno, vamos a tocar el tema de bronquiectasias en este momento. Ya en la práctica con mi grupo estábamos hablando algo de la broncorrea y tenía que ver algo con la bronquiectasia. La bronquiectasia, si bien es cierto, no es una enfermedad, es consecuencia de muchas enfermedades. Esta bronquiectasia, ahora se avanza esto. La bronquiectasia, pues, viene el término bronquiectasia viene de la unión de dos términos, ¿no? Broncos, que corresponde a los bronquios, la vía aérea, y ectasia, la dilatación de estas. Este término de bronquiectasia no es reciente, como vamos a ver en esta línea del tiempo. Ya desde 1819, la ANEC describe al primer paciente con bronquiectasias. Miren, no sé cómo habrá visto que tenía bronquiectasia de repente por anatomía, por la disección, porque en sí los rayos X se crearon más o menos en 1850 por ahí. Estamos hablando de 1819. Pero él describió al primer paciente con bronquiectasia y lo definió como si el bronquio tuviera un catarro, como si este paciente tenía crónicamente una tos con expectoración, ¿no? Que ha ido cambiando la definición, como vamos a ver después que veamos la línea del tiempo. En 1901 ya se realiza la primera resección quirúrgica con bronquiectasias, ¿no? De los puntos más importantes que vamos a tocar en el tiempo que ha transcurrido. En 1922 ya comienza a ver lo que llamamos nosotros la broncografía, que se hacía el diagnóstico. Antes el diagnóstico era broncográfico. ¿Eso qué significaba? Hacer una broncoscopía e introducir una sustancia de contraste, y esta sustancia de contraste dibujaba al árbol bronquial y se veía ahí las dilataciones bronquiales, y con eso se hacía el diagnóstico. Ahora, como lo vamos a ver en las diapositivas posteriores, ya no es necesario hacer eso. Muchos pacientes tenían amplio compromiso pulmonar, que ya entraban de por sí con dificultad respiratoria, y otros pues el contraste le producía una reacción alérgica, y muchos de ellos a veces fallecían durante este procedimiento de la broncografía. Pero Jan Rey clasifica la bronquiectasia en 3 grupos, y esta clasificación, miren, en 1950 sigue vigente hasta la actualidad. Miren, ya pasaron ¿cuántos años? 50, más de 70 años han pasado y sigue vigente. Y esta lo clasifican en 3 tipos, ¿no? Cilíndrica, varicosa, quística, y esto lo vamos a ver también, lo vamos a poder diferenciar en imágenes que tenemos más adelante. Actualmente las bronquiectasias son dilataciones anormales e irreversibles, la definición, e irreversible de los bronquios. O sea, paciente que tiene bronquiectasias, esas bronquiectasias anatómicamente ya no se va a solucionar. Puede empeorar, sí. Con las infecciones recurrentes pueden empeorar o dilatarse más estos bronquios. Estas dilataciones anormales y irreversibles de los bronquios son producidas por una inflamación crónica de estas vías aéreas, que va a repercutir pues
también con la anatomía interna de los cilios, también se ven alterados, se ven destruidos esa zona, y eso no permite la limpieza del árbol bronquial. Con respecto a la fisiopatología, hay que suponernos, como estamos diciendo, acá hay una dilatación del bronquio, en la cual la secreción bronquial suele distribuirse uniformemente por todo el árbol bronquial, pero como hay una dilatación, es como si nosotros tuviéramos una línea recta, hay un declive, como si hubiera un pozo ahí, vuelta, y de ahí se eleva y sigue su trayecto normal. Entonces, en ese pozo, la secreción se suele quedar retenida, y esta secreción se queda retenida más tiempo de lo debido. Al estar retenida más tiempo de lo debido, entonces se van a agregar gérmenes. Estos gérmenes tienen acciones enzimáticas, y esto también tiende a inflamar más al bronquio, tiende a destruir de repente la parte del tejido de esa zona e incrementa la inflamación. Y por ese incremento de la inflamación va a haber una respuesta inflamatoria por parte de nuestro organismo, con la sobreproducción de neutrófilos y ahí otros mediadores inflamatorios. Y todo esto va a seguir un círculo, ¿no? Y esto a la vez va a favorecer a la infección y no va a permitir que el paciente mejore por la alteración anatómica que existe. Entonces, esto va a ser fundamental para después dar el tratamiento. Acá va a consistir en qué, en controlar a la flora bacteriana que existe en esa zona. Ahí dice, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa y el Haemophilus influenzae. Como ya hay una alteración anatómica, la Pseudomonas suele colonizar, o sea, suele vivir ahí, y a veces no estar haciendo la acción patógena, pero a veces en los exámenes de broncoscopía o de esputo, nosotros solemos encontrar a la Pseudomonas y nos alarmamos y damos tratamiento, el paciente estando prácticamente sin muchas molestias. Hay que saber diferenciarlo si esta Pseudomonas está produciendo su etapa infecciosa o está en la fase colonizante. Entonces, va a consistir en dar un tratamiento en esa zona para estos gérmenes, y a la vez tenemos que tratar de que esa secreción que se queda acumulada dentro del bronquio, porque el bronquio está dilatada, darle movimiento. Esto en el tratamiento lo vamos a explicar muy bien. Entonces, esto va a producir un círculo vicioso que las bacterias, al persistir, va a producir una inflamación, va a producir acciones enzimáticas, que esta van a seguir la inflamación y va a persistir que la bacteria siga existiendo, y como le digo, se convierte en un círculo vicioso y tenemos que cortar esto. ¿Y a qué se debe esto? Porque la alteración mucociliar está alterada. No hay quien pueda movilizar esas secreciones, y al no movilizar esas secreciones se va a quedar más tiempo. Mucho va a tener que también tener acá el drenaje postural, que lo vamos a mencionar también más adelante. La etiología de la bronquiectasia es variada. Como le estoy diciendo, en sí la bronquiectasia no es una enfermedad, es consecuencia de muchas enfermedades que estamos viendo acá en la parte izquierda de la tabla número 1. Las infecciosas, ¿qué es la más frecuente de las infecciones? Acá en el Perú nosotros sabemos que la causa infecciosa más frecuente es la tuberculosis. Entonces, paciente con tuberculosis que han sido tratados va a tener bronquiectasias. La cantidad o la intensidad de las bronquiectasias va a depender pues del diagnóstico temprano o tardío de la enfermedad. Por eso creo que están viendo ustedes con el doctor Mantilla lo que es la tuberculosis. Ya le he explicado de repente él que el diagnóstico debe ser temprano, precoz el tratamiento, rápido. Apenas diagnosticado, el paciente debe recibir su tratamiento.
ya con la sospecha clínica del sintomático respiratorio que le habrá dicho, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos bacterias. No solamente la tuberculosis nos va a dejar bronquiectasia. Si el paciente tiene una neumonía necrotizante, por decir, va a dejar bronquiectasia. Si el paciente hace un acceso pulmonar, que vamos a hacer el otro punto de conversación, también va a quedar bronquiectasia, ¿no? Si hay una obstrucción bronquial, por ejemplo, hay una tumoración, hay un cuerpo extraño que obstruye el pasaje, eso va a producir una inflamación crónica y esa inflamación crónica puede dilatar a los bronquios en el tiempo y deformarlos su anatomía, ¿no? Puede haber las inmunodeficiencias, ¿no? Que puede ser primarias, secundarias, eso ya son otros tipos de alteraciones de bronquiectasia, generalmente muchas veces genéticas, ¿no? Anormalidades del árbol bronquial, neumonitis inflamatoria, ahí tenemos las carencias pues, de la defensa mucociliar, como es en la fibrosis quística, y muchas patologías que nos van a llevar a bronquiectasia. Pero quiero que sepan que la causa postinfecciosa sigue siendo la más común, la más frecuente, y en nuestro Perú la tuberculosis. Estas bronquiectasias se pueden, de acuerdo a su localización anatómica, se pueden clasificar en localizadas y difusas. Localizadas generalmente cuando están comprometidos en una sola parte del pulmón. Puede ser un segmento, puede ser un lóbulo o puede ser todo un pulmón, ¿no? Y las difusas ya generalmente son en ambos pulmones comprometen, ¿no? Muchas veces la tuberculosis en una primera instancia y la más frecuente son las que se localizan en un solo pulmón y generalmente son en los lóbulos superiores. Pero también puede dar localizaciones difusas y tener bronquiectasias en ambos pulmones, que ahí va a venir el problema cuando el paciente presente diversas sintomatologías como la hemoptisis. Cuando es unilateral no es necesario hacerle broncoscopía, pero cuando las lesiones son bilaterales y el paciente tiene hemoptisis, entonces tenemos que localizar el sangrado para ver qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Las localizadas generalmente tenemos las infecciosas. Dentro de las infecciosas, acá en nuestro medio tenemos la tuberculosis, los hongos, el virus, ahora que estamos en plena pandemia viral, este virus, bien difícil es que nos dé una lesión localizada. Generalmente este virus nos está dando lesiones difusas en ambos pulmones, en ambos lóbulos, lógicamente un poco más a predominio basales, pero nos está dando en forma difusa. La obstrucción de la vía aérea, ¿qué nos puede dar? Los cuerpos extraños, ¿no? Hemos tenido pacientes que han venido de provincias porque de niño se aspiraron, por ejemplo, la puntita del lapicero que parece como una cápsula, se lo había aspirado y después de cuántos años, como de 8 años, lo llegamos a sacar en el hospital, en un cuerpo extraño que ya estaba ya con adherencia del tejido propio de los bronquios. ¿Y por qué vino acá? Porque recién comenzó a presentar hemoptisis. La capsulita se había colocado de tal manera que la luz se iba en dirección de la luz bronquial. Es por eso que casi no había tenido mucha molestia. Tenía tos esporádica, sí, pero ya cuando le viene hemoptisis, ya la familia se preocupó y lo trajo y para bien del paciente, y lo logramos sacar por medio de broncoscopía solamente, si no hubiera tenido que ir a una intervención quirúrgica. Las difusas, pues, tenemos las infecciones bacterianas, generalmente lo del estafilococos, que vamos a ver también en la otra exposición, que nos produce accesos pulmonares, ¿no? Aspiraciones del contenido gástrico, no olvidemos acá son frecuentes, lo que ahora también está un poco de moda, los reflujos gastroesofágicos. Al final también es una causa frecuente que nos lleva a bronquiectasias, porque muchos pacientes tienen bronquiectasias, pero no dicen, pero doctor, yo nunca he tenido neumonía, yo nunca he tenido tuberculosis, pero se ven bronquiectasias en la tomografía.
¿no? De origen sistémico tenemos la aspergilosis, o sea, la micosis nos pueden producir eso, la disginesia ciliar primaria, ¿no? La fibrosis quística, hemos tenido pacientes en el hospital porque esto suele presentarse en la niñez, pero ustedes saben que eso lo ve el hospital del niño hasta cierta edad. Algunos sobreviven y tienen una edad mayor, pero siguen teniendo su problema. Entonces eso lo terminamos viendo nosotros en el hospital ya cuando pasan de ser pediátricos y tenemos que seguir su tratamiento. El tratamiento es para toda la vida prácticamente de ellos. Ya. Y acá venimos lo que nos decía Rey, en qué año, si recuerdan en qué año fue, en 1950, Rey hizo la clasificación de bronquiectasia, ¿no? La cual, como le digo, sigue siendo vigente hasta ahora, ¿no? Y esto lo catalogó como cilíndricas o tubulares, varicosas, saculares o quísticas. Esto lo vamos a ver en forma más demostrativas en unas imágenes radiográficas o tomográficas. La tomografía es la que nos ayuda bastante a hacer el diagnóstico de bronquiectasias. Acá tenemos las cilíndricas o tubulares. Los bronquios conservan su posición habitual, pero sí ya lo vemos que están dilatados. ¿Y cómo lo vamos a ver acá? Acá vamos a ver esto, mire, para que vean la distribución del bronquio. Y acá estamos viendo este bronquio que viene está dilatado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Las paredes del bronquio, estas paredes están más gruesas, o esta de acá puede ser, esta de acá, o esta de acá también puede ser, con esta de acá, lo vemos más gruesas, ¿no? Entonces ahí hay una dilatación. Esto se conoce como el riel de tranvía de un tren, ¿no? Los rieles tienen la forma, son paralelas, se van como riel, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, acá, estas bronquiectasias conservan, no tienen casi dónde acumular mucha secreción. Estas bronquiectasias cilíndricas o tubulares va a ser bien difícil de que nos ocasionen broncorrea. Si solamente hay bronquiectasias cilíndricas o tubulares, va a ser bien difícil que nos dé broncorrea, ¿no? Broncorrea es uno de los síntomas y signos que nosotros lo vemos cuando el paciente tiene una expectoración mayor de 200 centímetros cúbicos, o sea, equivalente a un vaso en 24 horas. Eso tenemos que nosotros preguntar. Si el paciente tiene una expectoración de esas características, entonces, como le decía en mi grupo, solamente 2 patologías nos van a llevar a que tengan broncorrea. Uno serían las bronquiectasias, pero no esta bronquiectasia, sino las otras bronquiectasias que vamos a mencionar más adelante. Y la otra son las secuelas fibrocavitarias que existen como consecuencia de una infección. Y como consecuencia de una infección, esas lesiones fibrocavitarias pueden ser como consecuencia de la tuberculosis o puede ser como consecuencia de un acceso pulmonar que dejó una cavidad. Entonces, esas dos cosas nos van a producir broncorrea. Por eso, cuando tengamos ese signo que nos digan broncorrea, tenemos que pensar en bronquiectasias o en lesiones fibrocavitarias. Entonces, vamos a seguir a la siguiente clasificación, que son las varicosas. Nosotros estamos viendo estas varicosas como si fueran unas varices de una persona, ¿no? Acá estamos viendo, miren, estamos viendo como si fuera un rosario, acá también como si fuera un rosario, ¿sí? Acá estamos viendo como si fuera un rosario, miren, esto de acá, pero esta de acá no es varicosa. ¿Esta qué sería? ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Uy, no, Sí, doctor. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, lo escucha, doctor. Sí, doctor. Ah, ya, yo pensé que estaba hablando solo, ya me estaba asustando. Ya, miren, ve, acá esta de acá, ¿qué bronquiectasia sería? Este que está sería varicosa. Parece que están durmiendo. Tubular, doctor. Tubulares, pues, estamos diciendo, vamos a repetir la anterior. Miren, las tubulares.
¿sí? Las tubulares, ¿cómo conservan las tubulares? Acá ven. ¿Ven? Acá todavía podemos considerar tubulares. Ya, por acá ya quiere formarse ya varicosas, pero este es típico todavía de tubulares. Entonces la que vemos acá, por eso en un solo paciente no tiene solamente un solo tipo de bronquiectasias. Ya puede tener hasta los 3 tipos de bronquiectasias, puede tener un solo paciente. Miren, acá como les decía, acá está la varicosa y acá están las tubulares. Hay 2 tubulares así, ¿sí? Y esta sí es típica de una varicosa. ¿Ve? Ya, entonces vamos a seguir a la siguiente. Ese tiene forma de tipo de rosario, como le decía. La sacular o quística. Miren, la sacular o quística, esto ya indica mayor gravedad. Esto indica, si ustedes se dan cuenta, como si hubiera varias cavidades pequeñas, chiquitas. Y eso de ahí va a tener sí o sí secreción. Acá se va a quedar mayor cantidad de secreción. Estas sí o sí presentan broncorrea. Las varicosas podrían llegar a broncorrea, podrían llegar, pero estas llegan sí o sí. Miren cómo está deformado todo esto. Y acá todo esto está deformado. Todo esto son bronquiectasias saculares o quísticas. Estos muchas veces se llenan de nivel o se llenan de flema. Y el paciente, a veces cuando está en una sola posición puede estar tranquilo, pero cuando el paciente se agacha o se mueve a un costado, las flemas también se mueven y la paciente le llama a toser y a botar flema. Ya. Entonces, más o menos tenemos claro los tipos de bronquiectasia, ¿sí? A uno le llaman, pues, esto como racimos de uva o sacos o grandes quísticas. En la fibrosis quística de estos pacientes que les decía que estaban en el hospital del niño y terminaron en el hospital el Hipólito Unanue donde trabajo, se ven típicos, inclusive se ven, estas bronquiectasias son suaves, se ven mucho más gruesas, así casi se ven las bronquiectasias de la fibrosis quística. Entonces, acá las manifestaciones clínicas, el paciente con bronquiectasias puede tener unas bronquiectasias tubulares o cilíndricas pequeñas y no puede tener mayores síntomas, o puede ser un paciente que tenga una bronquiectasis saculares o quísticas y tenga tos permanente y crónicamente, ¿no? Las que son asintomáticos a veces no van a requerir ningún tratamiento, pero las que sí son saculares o quísticas, sí van a requerir un tratamiento en forma periódica. Ellos tenemos que estar citándolo porque si no, esto se va a infectar y se van a estar hospitalizando frecuentemente, ¿no? Nosotros tenemos que ver la etiología de fondo. Generalmente puede estar el hemófilo, lo reagudiza, pero ahí suele estar también la pseudomonas porque hay un daño estructural. Tenemos que dar tratamientos dirigidos a ellos a veces. Si el paciente tiene comorbilidades, es diabético, es hipertenso, esas cosas, lo va a inmunodeprimir y de repente este paciente tenemos que tratarlo con mayor cuidado porque va a estar recayendo frecuentemente no solamente la bronquiectasia, sino su comorbilidad también, ¿no? Y hay que ver también las manifestaciones clínicas que le decía, va a depender de la severidad de la destrucción de esto o de la alteración anatómica de los bronquios. Le estoy diciendo, si hay mayor severidad, vamos a tener posiblemente bronquiectasias saculares o quísticas. Ya. Hay bronquiectasias húmedas y hay bronquiectasias secas. La bronquiectasias húmedas generalmente está por debajo de la división de la tráquea, ¿no? De la carina para abajo, eso tienen una bronquiectasias húmedas. Ahí la secreción, por su forma habitual que está el paciente, va a ser bien difícil que las secreciones asciendan, ¿no? Y las bronquiectasias secas se llaman las que están en los lóbulos superiores, por declive a veces caen y uno los elimina, los expulsa con pequeñas cantidades, ¿no? Para ello, para que esto se altere más, no olvidemos que no solamente hay alteración de los bronquios,
de las paredes bronquiales, cartílagos, sino también hay una alteración de los cilios, ¿no? Ya no hay quien haga esa limpieza y se queda retenido más tiempo. Y al quedarse más retenido, ¿se acuerdan de la triada, del círculo vicioso que conversamos en la primera diapositivas? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que ver si estas bronquiectasias húmedas generalmente llevan a la broncorrea. La broncorrea estamos considerando una expectoración más de 100 centímetros cúbicos. Otra forma de que el paciente con bronquiectasias suele presentar son las hemoptisis, ¿no? Las hemoptisis, paciente que ha tenido tuberculosis y tiene bronquiectasias y viene por hemoptisis, lo más frecuente ya no es la tuberculosis, lo más frecuente que sean las secuelas de la tuberculosis. Dentro de lo más frecuente de las secuelas de la tuberculosis son las bronquiectasias. Otros síntomas relacionados ahí, no olvidemos que la disnea va a estar presente en estos pacientes, ¿no? No olvidemos de que estamos diciendo que hay una alteración anatómica y se puede acumular secreción. Paciente que tiene broncorrea significa que tiene abundante secreción en la parte interior de los bronquios, y cuando el paciente respira, todo el aire no está ingresando a cumplir su destino final, que va a ser el intercambio gaseoso cuando llegue a los alveolos, ¿no? Puede haber un dolor torácico, ¿no? Bueno, la fatiga generalizada es por la disnea, puede haber pérdida de peso porque esta eliminación de secreciones elimina muchas proteínas y el paciente va desnutriéndose progresivamente, ¿no? También, como vemos acá, los famosos uñas en vidrio reloj, ¿no? Algunos a veces puede tener que tenga hipocratismo digital, acropaquias, todo eso puede venir como consecuencia de las bronquiectasias. Como le decía al grupo en la práctica, solamente 5 patologías desde el punto de vista respiratorio nos van a dar acropaquias, hipocratismo digital, dedo palillo tambor, uña en vidrio reloj, ¿no? Les voy a mencionar en este momento. Uno va a ser lo que estamos viendo, las bronquiectasias. Otro va a ser el tema que va a continuar a continuación, que va a ser el acceso pulmonar crónico. Otro va a ser la fibrosis pulmonar y los EPIC. Otro va a ser la neoplasia maligna. Y por último va a ser la sarcoidosis, que no lo tenemos como patología frecuente en nuestro país, ¿no? Entonces, eso de ahí, nosotros hay que mirar siempre las manos a los pacientes. Y como también le decía a mi grupo, no para ver si son casados o solteros, sino para ver si tiene una patología crónica. Esto nos indica una patología respiratoria crónica. Hay otras acropaquias que dan los problemas cardíacos, hay otras acropaquias que dan los problemas reumatológicos, pero los problemas neumológicos son los 5 que le he mencionado. Y cuando vean ustedes un paciente con acropaquias, tienen que preguntarle, y en alguna de esas 5 que le he dicho, ahí va a caer el diagnóstico. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Si estamos hablando que son bronquiectasias, el problema está a nivel bronquial. Entonces, este problema, como está a nivel bronquial, nosotros tenemos que saber de la semiología qué cosa vamos a encontrar en un paciente que tiene alteración bronquial, ¿no? En el síndrome bronquial, ¿quiénes están? Las bronquitis, la hiperreactividad bronquial, las bronquiectasias, está el asma y está el EPOC, ¿no? De los característicos que vamos a ver, primero vamos con el murmullo vesicular. El murmullo vesicular tiene 2 tiempos, tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio. Normalmente el tiempo inspiratorio es mayor que el tiempo expiratorio. Cuando escuchamos un tiempo expiratorio prolongado, estamos frente a una patología que compromete el síndrome bronquial. Y acá podemos nosotros muchas veces escuchar el tiempo expiratorio prolongado. Subcrepitantes o roncantes sí pueden haber, ¿no? Y los subcrepitantes tenemos que escucharlo en ambos tiempos, tanto en el tiempo inspiratorio como en el tiempo expiratorio, ¿no? Y el subcrepitante, ¿cómo yo lo diferencio con el crepitante? Que se va a modificar con la tos.
El paciente tose, entonces su crepitante puede disminuir, puede aumentar inclusive el ruido, ¿no? Pero se va a modificar, o puede desaparecer, pero se modificó, mientras que el crepitante no se va a modificar. Puede haber sibilancias, puede haber sibilancias. Estos pacientes que ya son secuelares de tuberculosis, muchas veces el pecho les silba, ¿no? Y cuando va a un médico general dice, este paciente tiene asma, y le dan sus inhaladores, y bueno, pues con los inhaladores y los corticoides también suelen mejorar su problema de hiperreactividad bronquial o sibilancia, pero esto ya no se llama asma, se llama hiperreactividad bronquial secuelar a la tuberculosis o a un proceso infeccioso, ¿no? Y acá, como dicen, hipocratismo digital. Puede haber crépitos, puede haber crepitantes en un paciente que tenga bronquiectasia, sí, siempre y cuando estas bronquiectasias se nos compliquen, se infecten y comprometan pues al parénquima pulmonar. Si esto sucede, vamos a encontrar pues nosotros los famosos crepitantes, pero eso hay que tener ya experiencia al momento que nosotros auscultamos. Acá están los síntomas que nos generalmente presenta el paciente con bronquiectasia, ¿no? Sibilancias, ya le hemos dicho, ¿no? Problema bronquial, puede haber cianosis, ¿no? El paciente inclusive puede tener, como le hemos dicho, disnea, puede tener tirajes, también puede tener tirajes, si es que esto ya se ha comprometido, hay una infección, puede haber tirajes, ¿no? La tos crónica con producción de grandes cantidades de esputos, o sea, secreciones, ¿sí? Y si hablamos de grandes cantidades, ya estamos hablando de broncorrea, ¿no? Y empeora al acostarse, sí, pues, ¿no? Es como si yo tuviera acá 2 vasos con agua. Si yo estoy sentado, los vasos siguen así. Si yo me pongo a caminar, los vasos siguen en la misma posición. Pero ¿qué pasa cuando yo me voy a acostar? Entonces los vasos, el agua se va a derramar. Igual sucede acá. La flema, como ya está en una sola posición, si nos agachamos, si nos acostamos, esa secreción en los bronquios también se van a movilizar, y al movilizarse van a tapar otros bronquios que están respirando, que están llevando aire para la respiración. Entonces el paciente, ¿qué va a suceder? Como va a ver que no puede respirar y como está notando un cuerpo extraño, le va a venir la tos. Y la tos va a ayudar a que se movilice la secreción o a expulsarla, ¿no? Con dificultad para respirar, empeora con el ejercicio. Eso ya le estamos diciendo que tenemos que dar un tratamiento que lo vamos a ver más a continuación. Bueno, halitosis, mal aliento, muchas veces esa secreción se queda acumulada más tiempo de lo debido y comienza ya a tener otro tipo de olor, ¿no? A veces por los anaerobios que se pueden agregar también ahí muchas veces. Y la hemoctisis, ¿no? La expectoración con sangre. Esta hemoctisis puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa o puede ser masiva. Muchos pacientes con esta hemoctisis han fallecido por tener solamente su bronquiectasia y han sangrado profusamente, que el paciente prácticamente se ha asfixiado, ¿no? No olvidemos que nosotros cuando tomamos una inspiración, que es el volumen corriente, llevamos 500 centímetros cúbicos, ¿no? Que esos 500 centímetros cúbicos se va a dividir en 2 partes. ¿Ya? El espacio muerto anatómico, que solamente se encarga de la conducción del aire, que equivale a 150 centímetros cúbicos, y el espacio alveolar, en el cual se va a producir el intercambio gaseoso, que eso equivale a 350 centímetros cúbicos, ¿no? Solamente 150 centímetros cúbicos que no salga y se quede ocupada en la vía respiratoria, que se encarga de la conducción, y la sangre se coagula ahí, el paciente muere por asfixia. Eso suele ocurrir en el hospital. Estando el paciente hospitalizado o no, puede ocurrir esa muerte por asfixia. La hemoctisis hay que tenerle respeto a la hemoctisis, no hay que decir ya está hemoctizando poco, todavía está hemoctizando, eso va a parar en su casa. No, el paciente que está en la emergencia tenemos que estar seguros que ya no hemoctiza para enviarlo a la casa. Generalmente se hospitaliza.
El diagnóstico. Ya. Yo sospecho, ya mi paciente ha tenido tuberculosis, por decir, el paciente es un tosedor crónico, el paciente tiene hemoptisis frecuentemente, tiene sucrepitantes, todo eso, me va a decir, esta es una bronquiectasia. Estamos diciendo que en 1922, ¿con qué se hacía el diagnóstico de bronquiectasia? ¿Quién me dice? Karen, ¿estás ahí, Karen? Karen, Sí, ¿estás doctor. ahí? ¿Te acuerdas de la Sí, línea de tiempo que dibujé? sí. Mencionó que era con el broncográfico, que era con la sustancia de contraste. Una broncografía, ¿no? Que hacíamos Broncografía. una broncoscopía, introducíamos una sustancia de contraste y se dibujaban los bronquios. Ahora ya no es eso. Bueno, ahora vamos a ver una radiografía, pero el diagnóstico no es por radiografía simple, el diagnóstico ahora es tomográfico, ¿ya? Esto de acá es para expresarle de que en una radiografía puede ser sugestiva de una bronquiectasia, ¿no? Solamente mira el 50% de sensibilidad. Acá, ¿dónde vamos a ver nosotros una bronquiectasia en riel de tranvía? Miren acá, acá hay una que baja así. ¿Eh? Si ustedes lo ven, se ve la luz bronquial, pero no debería verse. ¿Por qué se ve? Porque las paredes ya son un poco más gruesas y son paralelas, ¿cierto? Y el anillo en sello, acá estamos viendo, es un círculo que alrededor se ve más radiopaco, un círculo prácticamente bien definido, ¿no? O dedo de guante que le llaman. Eso de ahí nos hacía suponer que el paciente tenía bronquiectasia, pero no podíamos verlo en forma concreta cómo está la bronquiectasia, solamente lo que era visible. Por ejemplo, acá se ve bronquiectasia, acá se ve acá, pero acá no se llega a ver tan bien, pero viéndolo ahí también hay lesiones. Acá hay lesiones también pulmonares, acá hay lesiones, ¿no? Acá hay lesiones, entonces también puede haber bronquiectasia, pero ya no nos permite una radiografía simple de tórax de precisar bien la bronquiectasia. Es por eso que la tomografía de alta resolución sí nos dice exactamente la bronquiectasia, ¿no? Por ejemplo, acá, esta bronquiectasia, ¿qué sería? De acuerdo a la clasificación, son tubulares, ¿no? Esto ya quiere hacerse casi varicosa, pero todavía no cumple la función de varicosa. ¿Se dan cuenta? Así tenemos que ir para ejercitar. Cuando tengamos una tomografía tenemos que ir viendo esto de acá. Mire, tiene una sensibilidad de un 97%, o sea, las bronquiectasias ahora ya no son, desde que se inventaron esto, ya la broncografía ya pasó a la historia. Ahora el diagnóstico es tomográfico de la bronquiectasia. Son preguntas de residentado médico, inclusive. Esto de acá. Ya, vamos avanzando. El tratamiento. El tratamiento de las bronquiectasias es sumamente, hay que ver en qué momento se encuentra el paciente. Si el paciente está asintomático, el paciente tiene síntomas, o el paciente está hemoptizando, o el paciente tiene una infección ya agregada, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es bloquear ese ciclo que vimos al inicio. Infección, inflamación y daño de la vía aérea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá con respecto a eso? Con la infección tenemos que darle un tratamiento antibiótico, con la inflamación a veces tenemos que darle también un tratamiento antiinflamatorio y para las secreciones tenemos que darle pues fluidificantes, como está demostrado y nos da mayor resultado de la acetilcisteína, ¿no? Tenemos que bloquear eso, tenemos que mejorar sus síntomas, doctor, yo estoy hemoptizando, doctor, yo tengo mucha tos, entonces tengo que darle algo para que esos síntomas lo dejen hacer sus actividades con menos molestias. Tengo que disminuir las reagudizaciones, ¿no? Al disminuir las reagudizaciones, esto yo tengo que decirle al paciente, ¿sabes qué? Usted necesita un control periódico, un control mensual de repente, tiene que venir al consultorio, sacar sus citas, tiene CIS o no tiene CIS, tiene que
hacer las coordinaciones respectivas, porque si no, este paciente va a estar hospitalizándose frecuentemente. Y la finalidad del tratamiento es pues, que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Que se pueda desplazar, que tenga menos síntomas, que pueda hacer sus actividades que normalmente hacía, ¿no? El abordaje terapéutico, como acá dice, depende del manejo de la crisis. Si el paciente está muy mal, hay que hospitalizarlo. Si el paciente está en terapia de mantenimiento, tenemos que hacer que continúe las consultas en forma periódica, prevención de las exacerbaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá hay que hacer, pues, evitar que el paciente esté expuesto a sustancias que puedan inflamar la vía respiratoria, ¿no? Como por ejemplo el polvo, el humo, los olores fuertes, las mascotas. Tenemos que decir que no esté en contacto frecuente con eso, porque si no se va a exacerbar. Más que los alimentos, es lo que respira, ¿no? El tratamiento va a ser sintomático. Como le estamos diciendo que hay secreciones, muchas veces estás con sibilancias, hay que darle beta agonista, ¿no? O sea, doctor, yo estoy mal, pero con el salbutamol me pasa. Sí, pues ayuda. Y el paciente piensa que es asmático, pero no es asmático, ¿sí? El tratamiento antibiótico previo a un cultivo, se dice, pero cuando el paciente está en plena crisis, a veces nosotros damos tratamiento empírico, ya sabiendo que tiene bronquiectasias, ¿no? Y damos sin cultivo, ¿no? Y que generalmente va, si sabemos que está si supiéramos que está solamente el hemófilo, generalmente damos la amoxicilina más ácido clavulámico, pero en este caso, como la pseudomonas también está ahí y es una de las más peligrosas, a veces se suele dar la fluorquinolona, pero como monoterapia. De ahí estamos hablando, no tanto el ciprofloxacino como dice abajo, eso no, ahí en vez de ciprofloxacino debe decir levofloxacino o moxifloxacino como monoterapia, porque la pseudomonas no se da como un tratamiento con monoterapia. En este caso, la fluorquinolona, a partir del levofloxacino, sí se puede dar como monoterapia, ciprofloxacino no, ¿ya? Terapia endovenoso, dependiendo de la severidad, y siempre hay que esperar de todas maneras, a pesar que empleamos un tratamiento sin cultivo, porque los cultivos solamente hasta el 50% nos puede dar positivo. Otros pueden haber gérmenes, pero no pueden salir. No olvidemos, si yo quiero cultivarlo y lo mando un cultivo pues para aerobios, pero puede ser que sean las causas los anaerobios. O sea, hay que cubrir. En este caso damos tratamiento para la pseudomonas. Y acá está la frecuencia, como en las regularizaciones, qué germen se presenta en forma más habitual, ¿no? Tenemos a la Haemophilus, pseudomonas, streptococo, mozzarella, estafilococo en esa frecuencia, ¿no? Si la bronquiectasia está localizada en solo un lóbulo, por decir lóbulo superior derecho, solamente ahí, le hemos visto en la tomografía todo, y el paciente tiene hemoptisis recurrente, a este paciente se soluciona su problema sacándolo esa bronquiectasia. Las bronquiectasias ya son dilataciones, como lo vuelvo a repetir, dilataciones permanentes e irreversibles. Entonces hay que sacarlo si es que el paciente ya tiene sintomatología como hemoptisis frecuente. Ahí solemos ya llamar al cirujano, y cuando está localizada, entonces es más fácil el tratamiento quirúrgico. No necesitamos hacer broncoscopía, pero si las lesiones son bilaterales, el paciente tiene hemoptisis y las bronquiectasias no son muchas o pueden ser muchas, ante cualquier caso de emergencia, nosotros solemos hacer una broncoscopía para localizar el sangrado. Localizando el sangrado, si el paciente hace una hemoptisis masiva o severa o masiva, entonces podemos llamar al cirujano y decirle que el paciente se ha hecho una broncoscopía y está sangrando del lado derecho, por decir. Entonces ya entran con una cirugía ya más localizada, y saber qué hacer, qué intervención hacer, qué resección hacer,
¿no? Pero hay algunos pacientes que ya no se pueden operar, pero el sangrado, la hemoptisis sigue siendo en forma recurrente. Entonces, ¿qué van a hacer? No queda otra opción que hacerle embolización. ¿En qué consiste la embolización? La embolización consiste en primero también localizar el sitio del sangrado. No lo vamos a localizar con la embolización. Ahí empleamos la broncoscopía. La broncoscopía me va a decir, doctor, está sangrando el lóbulo superior derecho, por decir. Ya, y el lóbulo superior derecho está sangrando el segmento posterior. Ya, entonces, ya el que va a hacer la embolización ya tiene que saber quién irriga el segmento posterior del lóbulo derecho. O de repente, doctor, está sangrando el lóbulo medio, tiene que saber quién irriga al lóbulo medio. Entonces, y van y buscan la arteria. Entran por la femoral, ascienden al corazón y del corazón se van a los pulmones. Y ahí van localizando la arteria que está comprometiendo. Entonces se le echa una sustancia de tal manera que esa sustancia es una sustancia adherente, es una sustancia que prácticamente lo sella esa zona y el vaso sanguíneo no le da opción a sangrar otra vez, ¿no? Y el trasplante pulmonar, pues estos son requisitos ya que tiene que cumplir el paciente, ser joven y sobre todo ver si hay un donante, que nadie acá en el Perú casi la, la política de donar prácticamente es muy remota. Nadie quiere donar sus órganos, ¿no? Algunos prefieren irse con sus órganos que no les va a servir porque se van a descomponer antes de donar. No tanto el paciente, sino la familia. La familia estipula así. Pero si el paciente se hace un trasplante pulmonar, el tiempo de sobrevida a los 5 años pues es corto, no es tan prolongado. Ya, a ver, vamos a ver. Un momentito, voy a pasarlo la otra diapositiva de acceso pulmonar, ya, un momento.